porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿En dónde? ¿Están aquí, hermanos? Sí. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuarán todos los moradores de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente no contiende ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá tanto también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo, diga conmigo el versículo 6, mi pueblo fue destruido por la que le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otra vez repitamos el versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, recibimos esta palabra, Señor, que pueda ser de aliento a nuestra vida, pero que también pueda ser, Señor, de exhortación a nuestra vida, Señor. En tus manos estamos, Señor, esta iglesia, y en tus manos está la predicación de tu palabra. Que el que está enfrente, Señor, no sea el que hable. Evita, Señor, que hable, y que en esta hora ponga sus conceptos. Señor, queremos que tú hables y que tus conceptos, tus preceptos sean escuchados por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén, aleluya. Tomen asiento, hermanos. Mucho gusto porque ustedes pueden estar estudiando la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Así que levante su carita y véame a los ojos para que podamos tener una comunicación clara y no estén viendo su teléfono, ¿verdad? Fuera teléfonos, fuera distracciones. Estamos viendo, hermanos, un estudio pues realmente sistemático del libro de Oseas. Hace 8 días vimos acerca de cómo Dios atrae a su pueblo con lazos de amor. Para los que no hayan venido en todos los miércoles, estamos viendo cómo Dios quiso ejemplificar lo que estaba haciendo el pueblo de Israel contra él, contra Dios. Y es por eso que a un profeta, al profeta Oseas, Dios le manda que se case con una mujer prostituta llamada Gomer. El profeta obedece y se casa con una mujer prostituta, y hemos visto cómo es que esto era algo tremendo. ¿Cómo es posible que un profeta se pueda casar con una mujer ramera? Y la palabra de Dios nos enseña que Dios quería enseñar al pueblo de Israel que lo mismo estaba haciendo el pueblo, con Dios. El pueblo de Israel se estaba prostituyendo, y el pueblo de Israel estaba siendo infiel con Dios, porque se estaba prostituyendo con dioses ajenos, con Baales, y le estaban dando adoración. Y Dios, la Biblia nos ha enseñado y hemos estudiado a lo largo de este libro, que Dios aborrece la infidelidad. Dios aborrece la infidelidad. De lo que Dios más aborrece es que tú seas infiel y que yo sea infiel para con Dios. Si un día nosotros le prometimos amor a Dios, tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que cumplir y ser fieles delante de Dios. Pero el pueblo de Israel no lo hizo así, y Dios les muestra a través de la vida de Oseas que ellos también estaban cometiendo pecado. Dios le manda a Oseas que después de haber tenido 2 hijos, que esos hijos, a pesar de que los había tenido con una mujer ramera,
dice la palabra de Dios que de esos hijos Dios iba a tener misericordia. Resulta que la mujer pues volvió otra vez a fornicar, volvió otra vez a irse de la vida de Oseas. Y Dios manda otra vez a Oseas, al profeta Oseas, diciéndole: ve y cásate otra vez con ella, ve y otra vez recíbela como esposa. Esto es increíble, porque Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: a pesar de que me han sido malos, a pesar de que no quieren nada de mí, se han vuelto otra vez, ya les hablé, ya les dije, y se han vuelto otra vez en pos de dioses ajenos. Otra vez te vuelvo a recibir. Y eso es lo que vimos en el mensaje del miércoles pasado. Un mensaje increíble. Como Dios, sabiendo que el pueblo de Israel había abandonado a Dios, lo había dejado siendo infiel el pueblo de Israel, Dios vuelve otra vez a llamarla y a seducirla con lazos de amor. Dice el capítulo 2, versículo 14: yo te atraeré y te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Dios quiere hacer eso, y Dios lo hizo. A pesar de que el pueblo de Dios había sido malo, había sido rebelde, se había prostituido con otros dioses, Dios vuelve y vuelve a llamarlas, a llamar a su pueblo. Eso es lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos abandonado a Dios 1, 2, 3 veces. Y la Biblia dice: a pesar de lo que me has hecho, Dios te dice: yo voy a volver por ti, voy a volver a hablarte con amor, voy a traerte al desierto y te hablaré al corazón. Eso es increíble, son palabras de amor de parte de Dios. Ese es el mensaje que vimos hace 8 días, cómo Dios quiere traernos, a pesar de que hemos sido malos, a pesar de que le hemos ofendido, de que hemos abandonado. Dios te dice: yo te amo todavía, yo te amo. Y en el versículo número 4 viene una lección tremenda de parte de Dios. Por eso le pido que usted esté con la mente abierta en esta hora, porque en el capítulo número 4, Dios ya atrajo a su pueblo, ya le habló con amor, ya le dijo a través del profeta Oseas: ve y otra vez vuelve a casarte con esta mujer Gomer. Y eso significaba que era el pueblo de Dios volviendo otra vez a casarse con Dios. Y en el capítulo 4, Dios ahí tiene una controversia con su pueblo, porque una de las cosas más increíbles y una de las cosas que Dios aborrece es que tú no veas tu pecado. Es que viendo ahí, hablándote Dios, mostrándote Dios que estás mal, que estás en un error, lo más triste del ser humano es que no lo pueda ver, o que no quiera ver las cosas que están mal en él. Y Dios les muestra al pueblo de Israel, después de hablarles con amor, Dios les muestra una palabra tremenda de parte de Dios. Dice, escuche el versículo 1 que dice: y oí palabra de Jehová, oí palabra de Jehová. Esta es la palabra de Dios, no de Oseas, sino es la voz de Dios viniendo al pueblo. Hoy nosotros no está usted escuchando al predicador Sergio, está usted escuchando la palabra que viene de lo alto, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor si es que usted lo cree con todo su corazón en esta hora? Si lo cree con todo su corazón, diga: yo recibo esta palabra que viene de Dios. Dice el versículo número 1: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende. Esa palabra contender es la palabra Él está peleando con nosotros, con gente, con su pueblo que no quería entender lo que estaba pasando. No quería entender que estaba en una situación horrible, pecando delante de Dios. A pesar de que Dios le había hablado con amor, dice la palabra de Dios: yo he contendido contra ustedes, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Escuche, ¿por qué contiende Jehová con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad
ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿En dónde? En la tierra. A pesar de que el pueblo de Israel se decía el pueblo de Dios. Y esto es algo muy interesante porque va conectado con lo que vimos nosotros en el estudio de ayer. Un tal hombre llamado Simón que creyó en Dios, que se bautizó incluso, que estaba allí en los estudios de Felipe, y dice la palabra de Dios que su corazón estaba lleno de amargura. Su corazón estaba lleno de amargura. Hoy podemos ver también cómo hay cristianos que podemos decirnos cristianos, y yo creo en Dios, y yo creo en esto, y ya me bauticé, pero realmente su corazón está lleno de amargura. Y lo malo no es eso, lo malo es que no lo reconozcas y no lo reconozcamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de que se decía el pueblo escogido de Dios, dice la palabra de Dios que el pueblo no entendía, no quería entender que estaba en malos caminos. No había, dice el Señor, misericordia, no había conocimiento de Dios en la tierra. A pesar de que ellos creían en un Dios vivo, que era el pueblo que Dios había sacado de Egipto, y que era el pueblo que Dios había puesto como ejemplo a todas las naciones, porque todas las naciones eran pueblos politeístas, es decir, eran pueblos que tenían más de un Dios. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, solo tenía al Dios Jehová de los ejércitos. Y Dios los pone como ejemplo, pero déjenme decirle, ellos no quisieron ser ejemplo. Y es lo que hoy pasa en nuestra sociedad. Dios quiere decirnos, y Dios nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Y tú te aferras a no ser. Y aunque piensas por dentro que crees en Dios, dice la palabra de Dios, no vives o no vivimos como Dios quiere. La palabra de Dios en el versículo número 2 dice perjurar, mentir, mantar. Vea todo lo que abundaba en el pueblo de Dios. La palabra perjurar es simplemente pensando decir la verdad, pero decían mentiras. Mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalece. No hay conocimiento de Dios. Solo prevalece el homicidio, la mentira, el hurto. Adulteran. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 2, y homicidio tras homicidio sucede. El versículo 3 nos muestra otra vez cómo Dios le dice al pueblo, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todos los moradores de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Saben por qué? Porque toman el nombre de Dios en vano. Y es algo que nosotros debemos de entender hoy muy claramente. Antes de que te vayas de este lugar, antes de que podamos concluir este mensaje, tienes que entender que tomar el nombre de Dios en vano es un grande pecado. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? De hecho, es un mandamiento que Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que no tomen el nombre de Dios en vano. Que no juren en el nombre de Dios en vano, porque esto Dios aborrece. Y le voy a explicar, dice la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo número 20, lea conmigo por favor, Éxodo, capítulo número 20, ahí Dios nos muestra cómo Dios dice que no debes de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Simplemente es decirte que crees en Dios, decirte cristiano, pero que no reconoces todo lo que Dios te está diciendo. Es igual que Simón, el mago, que creía en Dios, que se bautizó, que estaba en los estudios, pero que no había tenido una relación con Dios. Él tomaba el nombre de Dios en vano. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, que Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo, por favor, Éxodo 20, versículo 7, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si nos decimos cristianos, si te dices un pueblo de Dios, si te dices hijo de Dios, tenemos que hacer y tenemos que andar como Dios quiere que andemos. Tomar el nombre de Jehová, de Dios en vano, es lo más horrible que puede hacer. Tratar de burlarte de Dios, tratar de decir, no, toda mi vida está bien. Israel lo decía de esta manera, mi vida está bien, pero había homicidios, había adulterios, había mentira en el pueblo. Y Dios le dice, estoy en contra de eso, de que te llamas mi pueblo y tomas mi nombre en vano. Y dice el versículo número 7, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántos están aquí en la casa de Dios? En el libro de Levítico, en el capítulo número 19, versículo 12, también dice esto. Escuche lo que dice, porque esta era una ley muy importante que Dios había dado al pueblo de Israel. Lo que Dios más le interesa, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es que le tengamos respeto a Él, le tengamos integridad a Él y que no tomemos su nombre en vano. Versículo número 19 del libro de Levítico, si me ayuda, dice la palabra de Dios. Levítico 19, versículo 12, dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Y quién lo dice? Yo, Jehová. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? Yo creo que aquí hay un cementerio. ¿Todos están aquí, hermanos? Diga gloria a Dios, diga sí lo entiendo, no lo entiendo. Amén, diga gloria a Dios, hermanos. Vea cómo Dios le dice al pueblo de Israel: no jures falsamente por mi nombre. Es decir, si vas a decir que eres cristiano, si vas a tomar mi nombre, no lo hagas falsamente, profanando así el nombre de tu Dios. Dios, hermanos, Dios aborrece que tú te llames hijo de Dios y que no vivas como Dios quiere que vivas. Dios te dice: mejor ni siquiera te llames hijo de Dios. Mejor, si te gusta más el pecado, ve a pecar. La Biblia dice de esa manera: el que esté limpio, pues límpiese más cada día, pero el que esté sucio, ensúciese más. No le haces ningún favor a Dios diciendo: ay, pues voy a venir a la iglesia y qué bueno que voy a estar aquí. No le haces ningún favor a Dios. Dios te dice: si vas a estar conmigo, si vas a caminar conmigo, si te vas a decir mi pueblo Israel, si te vas a decir mi esposa, la iglesia del Señor, entonces debemos andar como Dios quiere que andemos. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor con todo su corazón? Aleluya, hermanos. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice de esta manera, en el capítulo número 5 de Mateo, si me ayuda a buscar, Mateo 5, versículo número 34. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 34. Pero yo os digo, y estas son las palabras de Jesús, las palabras de Jesús: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de ¿quién? De Dios. ¿Y saben por qué se lo dijo? Porque se lo dijo a los fariseos. Los fariseos se decían cristianos, se decían hijos de Dios, se enorgullecían diciendo: yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham, y pues ya la hice, somos del linaje de Abraham. De hecho, ellos tenían un odio marcado con los samaritanos, porque ellos eran malos, porque ellos eran judíos que se habían mezclado con otras tribus, con otras razas, o con otros pueblos, perdón. Pero los judíos no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice: aún de estas piedras yo puedo levantar a hijos de Abraham. No debes tú de jurar en ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios. No debes de jurar. Si tú debes de decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios, otra vez Dios te dice: por favor, entonces haz lo que yo te digo. Y ese es uno de los temas
que pica nuestro corazón. ¿Por qué? Porque desgraciadamente por este mal ejemplo que hemos dado, muchos de nosotros, déjeme decirle, mucha gente no cree en Cristo Jesús. El capítulo número, si me acompañan, al final, en Santiago, capítulo número 5, nos aclara Santiago un poco más acerca de tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Aleluya, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 5, versículo número 12. Santiago, capítulo 5, versículo número 12. Dice así: pero sobre todo, diga conmigo, pero sobre todo, hermanos míos. ¿Sí están aquí, hermanos? Otra vez. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea que sí, y vuestro no sea que no, para que no caigas en ¿quién? En condenación. Chécame ese aire. Para que no caigas en condenación. Si tu sí va a ser sí, hermanos, tiene que ser sí. La iglesia de Dios tiene que ser sí. Y si tú no quieres ser cristiano, y si no quieres seguir al Señor, hermanos, es tan fácil, no lo sigas. Porque dice la palabra de Dios, si tú estás pensando que puedes seguir a Dios de esta manera, tarde o temprano vas a caer en condenación. Dice la palabra de Dios en el versículo número 12, que ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigamos y no caigas en ¿qué? En condenación. En condenación. Hoy es importante, hermanos, que el Señor Jesús pueda ver en tu corazón fidelidad, integridad en cada uno de nosotros. Aleluya. A su nombre, hermanos. Regresemos al libro de Oseas. ¿Está aquí, hermano? Está aquí, dice la palabra de Dios. Libro de Oseas, rápidamente. Dice en el versículo número 3: por lo cual se enlutará la tierra. La tierra a veces, hermanos, es importante que usted lo entienda de esta manera. La tierra le da vergüenza a veces lo que los hijos de Dios hacemos. Dice la palabra de Dios, hay cosas que comentan los hijos de Dios que nos avergonzaríamos, o a la tierra, y se avergüenza de que a veces nosotros estamos hablando en contra de nuestro Creador, en contra de Dios, le lastimamos, le ofendemos, le somos infieles. Y déjeme decir, la tierra se enluta, literalmente la tierra se enluta por esto. Se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Versículo 4, lea. Ciertamente, escúcheme cómo dice: ciertamente hombre no contiende ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten ¿a quién? Al sacerdote. Resistían al sacerdote. Ya no había un hombre que exhortara a otro hombre. La exhortación se había ido. Ya no había alguien que le dijera: estás mal, hermano, estás mal, no puedes estar caminando así delante de Dios. Y hoy en una iglesia, cuando no hay una exhortación, hermanos, esa iglesia puede tener miles de gentes, pero esa iglesia va al fracaso espiritual. Tiene que haber gente que nos amoneste. Tiene que haber alguien que nos diga: estás mal. Tiene que haber el sacerdote. En el tiempo de Israel era el sacerdote, en nuestro tiempo es el pastor. Tiene que haber un pastor que nos amoneste. No le resistas. Hay mucha gente que se resiste. ¿Y por qué me va a decir lo que yo debo de hacer? ¿Y por qué? ¿Y si lo conocieran a él? Yo no te lo estoy diciendo, Dios te lo está diciendo para que tú tomes una decisión, que tu sí sea sí y que tu no sea no en esta noche. El pueblo de Israel, había gente que no se exhortaban unos con otros. Todo estaba bien, todo era maravilla. Eran un pueblo grandioso. Eran un pueblo que habían venido del gran imperio, escuchen, del gran imperio del rey Salomón. No necesitaban nada.
Acuérdese que dijimos que en el tiempo de Oseas profetizó en un tiempo de abundancia del pueblo. El pueblo estaba en prosperidad. El pueblo estaba bien delante de todos los demás pueblos. Todavía no había venido aquí la esclavitud. Todavía no se los habían llevado los de Babilonia y los sirios. Aquí Oseas está diciendo, está profetizando en un pueblo lleno de abundancia. Por eso es que ellos pensaban que todo estaba bien. Dios le dice a la iglesia de la Odisea en el capítulo número 3 de Apocalipsis. Era otra iglesia, dice la palabra de Dios, que también se jactaba que todo estaba bien. Y que en su corazón decía: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de nada. Yo todo lo tuve porque por mis fuerzas, por mi inteligencia, mi trabajo lo tengo por mí. Yo soy el mero mero. Cuando Dios le dice: no te das cuenta que eres pobre, que eres ciego y que estás desnudo. Esa es la condición de una persona, hermanos, cuando no reconoce a Dios. Una persona que se jacta, una persona que está diciendo: yo sin Dios puedo hacer cosas. Dios le dice: te recomiendo primero que te arrepientes y después compres colirio de mí para que tú puedas ver, para que puedas ponerte tus ojos y puedas ver. Compres de mí ropas para que ya no se descubra tu desnudez, porque eres pobre, eres ciego y eres desnudo. El pueblo de Israel también está pasando en una situación así. Resistían al sacerdote. El sacerdote hablaba y hablaba y hablaba, y bueno, ¿qué me importa lo que me diga el sacerdote? Al fin que me voy a morir y todo esto se va a acabar. Déjame decirte, no es así. Un día Dios vamos a estar cara a cara delante de Él, y entonces nos pedirá cuentas de todo lo que hemos hecho aquí en esta tierra. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra al Señor Jesús? Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos. Amén. Escuche, esto viene lo más triste, el versículo número 5. Yo sé que usted me dirá: hermanos, pero hábleme de un mensaje de superación. No me hable de tristeza. Vengo con tantas tristezas y todavía usted me habla. Bueno, déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios nos advierte y nos dice lo que debemos de hacer para que no lo repitamos. Esta es la historia de Oseas y el pueblo de Israel, para que nosotros aprendamos que la iglesia, que si somos sus hijos de Dios, debemos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, en el nombre del Señor. Versículo número 5 dice: caerás por tanto, escucha, si no me quieres entender, si no quieres comprender tu pecado, si no quieres entender que en el pueblo solamente hay perjurio, mentira, asesinatos, hurtos, y si piensas que no pasa nada porque ya no quieres incluso que se te amoneste porque resistes al sacerdote, dice el versículo 5: caerás por tanto en el día y caerán tanto también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Sabe por qué? Porque tanto el profeta tampoco se atrevía a hablar de lo que Dios quería hablar. Muchos profetas salían y decían simplemente: profetízanos, y profetizaban lo que el rey quería escuchar. Se les llamaba en el tiempo de Amós y en el tiempo de Oseas, se les llamaba profetas de almohadilla. ¿Cómo era el profeta de almohadilla? Venía el rey y le decía: profetízame, profeta. Y el profeta se inclinaba ahí, ponía su almohadilla y empezaba a estar en éxtasis, y dice la palabra de Dios que les profetizaba, y le profetizaba incluso lo que el rey quería escuchar, y todo estaba bien. Si usted se va también al libro de Jeremías es otro profeta que tuvo mucho problema con esto, porque Jeremías era un profeta que hablaba la verdad, que iba con el rey y le decía: Dios no te va a dejar, no te va a dar la victoria porque estás en este pecado y en este pecado. Hermanos, era tal la palabra de Jeremías que dice la palabra de Dios que el rey incluso hasta lo enjaulaba para no escucharlo, y mandaba a traer sus famosos
profetas de almohadilla, que le dijeran palabras buenas. Sí, mi rey, vas a ganar, vas a vencer a ese pueblo, vas a ganar en la guerra. Y el rey prefería escuchar a esos profetas que a Jeremías. A Jeremías lo acabaron de poner en un pozo porque no querían escuchar su palabra. Y hoy es lo mismo que está pasando. Mucha gente quiere escuchar lo que quiere. A ver qué le damos, hermana. A ver qué quiere escuchar. Quiere escuchar que todo está bien. Quiere escuchar que es usted la maravilla del mundo, una persona muy hermosa. Déjeme decirle, Dios te dice: no, hay perjurio, hay mentira en tu corazón, hay avaricia en tu corazón, hay asesinato, adulteras, vas a otros dioses ajenos y no me eres fiel. Por tanto también caerá, dice la palabra de Dios, el profeta, y a su madre destruiré. El versículo 6 culmina este momento y le dice: mi pueblo, diga conmigo, mi pueblo. Y esas son las palabras más desgarradoras de un Dios que hace unos momentos Dios estaba atrayendo a su pueblo con palabras de amor, de un amor ágape, de un amor sin condiciones. Y esta es la expresión de un Dios en el versículo número 6 que dice: mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo fue destruido. Escúcheme, no destruido en cuanto a lo material o lo conquistaron, no. Espiritualmente, cuando tú no estás con Dios, eres destruido espiritualmente. Y tal vez podrás aparentar con una cara bonita, y tal vez podrás aparentar con un rostro bonito, pero dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Le faltó conocimiento. Que me conocieran más a mí, que me conocieran más quién soy yo. Por eso hay mucha gente destruida. Por eso es que hoy en este tiempo, hermanos, está el tiempo de la apostasía, porque hay gente que viene, cree en el Señor, piensa que todo le va a salir de maravilla y se retira, simplemente olvidándose de Dios. Y mucha gente, dice la palabra de Dios, es destruida por falta de conocimiento. La Biblia dice, y el Señor Jesús nos entregó este libro. Ya no necesitamos profetas, ya no necesitamos apóstoles. Dios nos dejó este libro para que nosotros veamos y leamos y conozcamos a Dios, cuál es su voluntad. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree en esta hora. Denle un aplauso, dígale: Señor, gracias, porque quiero conocerte en esta hora. Mi pueblo pereció, dice la palabra de Dios, y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, escuche, el pueblo de Dios desechó. Y Dios utiliza, el Espíritu Santo ahí utiliza la palabra desechó. Esa palabra desechar es como cuando tú tienes algo que se echó a perder, algo podrido, y lo desechas porque huele mal, porque te lastima. Pues así, el pueblo de Dios desechó el conocimiento de parte de Dios. No quisieron conocer a Dios. El pan de la mesa del Señor se les hizo liviano. Y hoy, ¿cuántos de nosotros también no queremos conocer a Dios? Queremos muchas otras cosas. Queremos tener una buena casa, queremos tener muchas cosas, queremos tener esto, queremos tener lo otro, pero no quieres saber de Dios. Y Dios dice: ¿sabes quién te va a destruir? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y vas a ser destruido por Satanás porque no conociste el tiempo de mi visitación. No quisiste conocerme, no quisiste, me desechaste. ¿A qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Y Dios te dice: me desechaste y por eso vas a ser destruido. Dice el versículo 6: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, escuchen,
yo te echaré del sacerdocio. El pueblo de Israel había sido luz para todas las naciones, sacerdote para todas las naciones. Era el único pueblo que tenía un Dios, un solo Dios. Era un pueblo monoteísta. Y Dios los había puesto como lámpara en medio de una oscuridad tremenda, porque todos los pueblos que existían en ese tiempo tenían miles de dioses, varios dioses. Y Dios quería mostrarles que había un pueblo que podía tener un solo Dios. Hoy Dios también, Jesús, cuando vino al mundo, nos puso como una lámpara arriba de un monte. Y nos dijo: ustedes, vosotros pues sois la luz del mundo. Si esta luz se pone algo sobre esta luz, una luz sobre esta luz, no se puede ver. Esta luz tiene que ser vista por todos. Por eso Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, en el reino de los cielos. Somos también ejemplo. Dios nos ha puesto ejemplo. Ahora la iglesia del Señor es ejemplo para toda una sociedad que está en el mundo, que nos rodea. Una sociedad que nos rodea, que está tan presionada, tan estresada, que no piensa en Dios. Pero gracias a Dios, porque todavía hay un remanente que alaba y glorifica a Cristo Jesús con todo su corazón. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria al Señor Jesucristo? Aleluya, hermano. No dejes. Hay una parte de la palabra de Dios que dice: no dejes que ninguno tome tu corona. No dejes que te quiten el sacerdocio, hermanos. Dios puede hacerlo. Dios está diciendo: ya te hablé con amor, me fuiste infiel, te perdoné, volviste a ser infiel, te volví a perdonar, te enamoré otra vez y no quieres entender. No pienses, no quieras que Dios te quite el sacerdocio. Significa: no quieras que Dios quite su bendición sobre ti. La bendición de Dios es lo más grande que podamos obtener en esta vida, hermanos. El que estemos delante de Dios, el que Dios bendiga nuestra casa, el que Dios bendiga nuestra entrada, nuestra salida, el que Dios bendiga nuestro trabajo, el que Dios bendiga todo lo que hagamos. Porque cuidado, cuando Dios maldice todo lo que tú haces, cuidado, jamás vas a tener contentamiento en tu vida, dice la palabra de Dios. No quieras que Dios te quite el sacerdocio, dice el versículo 6. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. La decisión que tú tomes en esta hora es bien importante que lo entendamos hoy. La decisión tú como padre y yo como padre que tomemos hoy afectará a nuestra generación. Así es. Si tus hijos no ven que tienes una pasión por Dios, déjame decirte, tus hijos un día no van a querer nada de Dios. Si hoy tú no pones un sí a tu cristianismo y decir: me voy a comprometer totalmente, déjame decirte, tu hijo, tu hija un día te va a ver y va a ser peor de lo que tú fuiste. Porque dice el Señor en esta hora que como te olvidaste de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Ya no hay una promesa de decir que tú vas a ser bendición y tus hijos van a ser bendición. Cuando nos olvidamos de Dios, Dios olvida también de nosotros y de nuestros hijos. Por eso es que la decisión que tomemos hoy, la decisión de tomar al cristianismo y tomar a Cristo, es una decisión muy importante, porque afecta a la generación de tus hijos y de tus nietos. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los hijos de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Así que hoy hermanos, la Biblia nos exhorta, nos dice: volvámonos a Dios,
Volvamos, reconozcamos que hay pecado en mi corazón, que hay cosas que no le agradan todavía a Dios, y que hoy Dios, con su sangre preciosa, nos invita a decir que el pecado que podamos tener, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado en el nombre de Cristo Jesús. Pero no pienses olvidarte de Dios. No pienses que Dios no te puede quitar el ministerio, el sacerdocio, la bendición que tú tienes. Dios te dice: yo, si tú te olvidas de mi ley, yo también me olvidaré de ti en esta hora. Que ya te hablé 1, 2, 3 veces. Y déjenme decirle, hermanos, el libro de Oseas concluye el libro de Oseas con que el pueblo de Israel fue cautivo, llevado cautivo por los asirios. Acuérdese que Oseas profetizó en las 10 tribus. Las 10 tribus se le llamaba el reino del sur. Y cuando termina Oseas de profetizar, lo vamos a ver más tarde, el pueblo de Israel cae, vienen los asirios y los toman como esclavos por muchísimos años. Y hoy, hasta este día, usted ha visto la historia del pueblo de Israel. Nunca el pueblo de Israel se ha levantado ni se le ha devuelto el sacerdocio. Hoy todavía, en 1948, volvieron a juntarse y volvieron a ser reconocidos como una nación. Pero hasta este momento, en el año 2017, todavía no se devuelve el sacerdocio. Todavía no hay un sacerdote en el templo. Todavía no se hacen los sacrificios y las ofrendas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron de Dios. Dios también se olvidó de sus hijos. Qué increíble es que hoy puedas decirle al Señor: no te olvides de mí, Señor. La noche es negra, como le dijeron los caminantes de Maús. Quédate con nosotros. Es mucho mejor que Dios se quede con nosotros, que la bendición esté con nosotros, que olvidarnos de Dios. Pero el pueblo se pereció y el pueblo se perdió y fue destruido porque no quiso conocerme. Hoy ojalá conozcamos a Cristo Jesús y le digamos: Señor, quiero conocerte cada día más. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, y que me hiciste así, que no me esté yo burlando y tomando el nombre de Jehová, de Dios en vano, sino que quiero conocerte con todo mi corazón. ¿Por qué no se pone de pie? Y le vamos a decir al Señor: yo le pido un favor, no me haga la cortesía de inclinar su rostro y pensar: pues yo inclino mi rostro y ahí que piense que estoy orando. Mire, yo no voy a ver su oración, pero Dios sí en esta noche. Y Dios en esta noche le está diciendo: no quieras que me olvide de ti, hijo. Yo te he hablado con palabras de amor. Mi cruz te ha demostrado tanto que te he amado. ¿Por qué no en esta hora pones sobre tus pies y le dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón? No me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y que tu Espíritu noble me sustente en esta noche. ¿Habrá alguien que pueda decirlo? ¿Habrá alguien que no solamente balbucee, sino que habrá alguien que pueda decirlo con todo su corazón? ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro y le dices al Señor lo que te tienes que decir en esta hora? No me hagas la cortesía a mí de pensar que estás orando. Que tú sí sea sí, mi querido hermano, y que tú no sea no. Si no quieres orar, está bien, quédate sentado ahí. Y a mí no me interesa. Pero si quieres en esta hora decirle: Señor, aquí está mi corazón en esta hora, Señor. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Y tú conoces cuál ha sido el propósito por el cual vine a esta iglesia, Señor. Tú conoces, Señor, mi corazón, y conoces, Señor, lo que hay en mi vida, Señor. Y lo que hay, Señor, es lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel, Señor. Un pueblo rebelde,
Un pueblo, Señor, que no quería entender que había pecado en su corazón. Pensaba que todo estaba bien, pensaba que todo estaba en orden, pensaba que su corazón estaba bien. Pero Dios le dice: tengo contra ti en esta hora que has perdido tu primer amor. Te dices mi hijo, te dices mi hija, y no me buscas compasión, y no quieres saber de mí. Y por causa de que te faltó conocimiento, ese conocimiento que es mi relación, el diablo te está destruyendo, mi querido. El diablo te está destruyendo. El diablo está haciéndote trizas, porque no hay un corazón humillado, porque hemos faltado el nombre de Jehová. Hemos tomado el nombre de Jehová en vano. No
desecha tu nombre, se desecha tu palabra. Oh Señor, aquí está mi vida, Señor. Reconozco, Señor, que mi vida no es mucho más, Padre. Que he pecado. Perdóname, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Hoy vengo humillado. Hoy vengo, Señor, humillado delante de ti. Hoy espero en ti, Jesús. Aquí está mi vida, Señor. Cada día, Señor, quiero saber más de ti. Y hoy vengo humillado ante tu palabra y ante tu presencia. Vamos, dígale en esta hora. Hoy mi corazón te busca, Señor. Hoy mi corazón, Señor, espera en ti, Señor. Hoy yo soy el que aguarda por tu misericordia. Cada día me acerco humillado ante ti. Una vez más, dígaselo al Señor. Mi corazón es busca, Señor. Mi corazón espera en ti, Señor. Soy el que te aguarda por tus misericordias cada día. Vengo humillado ante ti. Una vez más, con todo tu corazón. Mi corazón busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda, yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy cada día, hoy vengo humillado ante ti, Jesús. Hoy venimos humillados ante ti, Señor, pidiéndote perdón, pidiéndote, Señor, que no quites de nosotros tu bendición. No te olvides de nuestros hijos, Señor. No tomaremos tu nombre, hermano. Caminaremos contigo, Señor. Nuestro sí va a ser sí, Señor. Y aunque seamos, Señor, un remanente, tú no hablas a multitudes, tú hablas a aquellos que quieren tomar su cruz, seguir en pos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos has dado este conocimiento de aceptar, Señor, tu palabra, de no desecharla, de conocerte cada día más, Señor. Yo soy el que aguarda de tu misericordia cada día, Señor.
esperando en ti, sabiendo que el día de mañana va a ser mejor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor Jesús con todo su corazón. Dígale gracias, Señor. Gracias, Jesús.